Arribas, Nico Paz, Marvel, Álvaro Rodríguez. Voy a hablar con June Lavín sobre los 4 canteranos convocados hoy con el Real Madrid. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Recupero la colaboración con June Lavín, que nos va a comentar cómo ve a Arribas, a Marvel, a Álvaro Rodríguez y a Nico Paz, ¿no? La gran sorpresa en la convocatoria, el juvenil hispano-argentino que tan buenas sensaciones está dejando este año en el juvenil de Arbeloa. No os perdéis esta charla con June porque yo creo que merece la pena. Bueno, como os decía, estoy aquí con June Lavín, que me la pedís, ¿no? En el canal habitualmente porque bueno, analiza fenomenal el fútbol y os gusta muchísimo, a mí también. Y nada, pues aprovechando que empezamos 2023, he dicho, oye, voy a aprovechar esa convocatoria del Real Madrid para que June nos ponga al día un poco con los 4 canteranos que suben en el día de hoy, porque se está publicando esto el mismo día del partido. Pero lo primero, desearte un feliz año, June, y preguntarte qué tal estás. Pues igualmente, Ramón, es un placer y sobre todo venir a hablar sobre canteranos porque han ido convocados al primer equipo, que yo creo que era una espinita que teníamos clavada, que siempre que grabábamos los vídeos en ningún momento parecía que iba a llegar este momento, pero bueno, la Copa es ese tipo de escenario que digamos favorece un poco la convocatoria de jóvenes que, si bien es cierto que en el día a día trabajan con sus respectivos equipos, en oportunidades así, pues está bien que luzcan con el primer equipo y sobre todo que dejen su carta de presentación para aquellos que no los conocen tanto. Eso es, ¿no? Eso es así. Y si te parece, ¿no? Vamos a ir un poco de lo más conocido a lo más desconocido, ¿no? Porque bueno, aquí el primer protagonista, lógicamente, pues lo tenemos bastante comentado, yo a nivel particular y contigo, ¿no? También, es Arribas, que, bueno, comentamos yo creo que la última vez que venía mucho tiempo ya, desde hace mucho tiempo tirando la puerta, y que si el año pasado seguramente fue uno de los mejores jugadores en toda la primera ref, este año yo creo que casi nadie o nadie le podría quitar esa distinción, ¿no? De ser el mejor jugador. Está marcando las diferencias en el Castilla y además es un jugador que ya ha tenido experiencia con el primer equipo. Por lo tanto, una convocatoria me imagino que muy merecida, ¿no? Sí, una convocatoria muy merecida y que sobre todo yo creo que refleja esa comunión entre talento, entre rendimiento y entre un poco, digamos, expectativas, porque sí que es verdad que Arribas ya fue de lo más destacado del Castilla la temporada pasada y esta temporada está siendo el nombre por excelencia del Castilla de Raúl. Para mí, entender este Castilla sin Arribas sería prácticamente imposible. Es el jugador por excelencia, la piedra angular sobre la que se edifica el equipo comandado por Raúl y sin duda ya merecía una oportunidad. Yo le auguro minutos, creo que va a jugar, si no de titular, sí que entrará en la segunda parte y creo que puede ser un buen escenario para que demuestre que lo que está pasando con el Castilla y su rendimiento no es algo circunstancial, sino algo que puede prorrogar si se le diese la oportunidad en el primer equipo. Tengo varias preguntas sobre Arribas, porque, bueno, yo estoy viendo también bastantes partidos del Castilla. Mi sensación es que está haciendo otra vez pues grandes números a efectos de asistencias, de goles, ¿no? Ya los hizo el año pasado realmente, ¿no? Lo que pasa es que creo que está subiendo las cantidades en este aspecto, pero donde yo más le estoy notando una mejoría es en el liderazgo, ¿no? Le estoy notando un jugador que es la bandera completamente del Castilla, que él es consciente y es responsable, ¿no? De acuerdo con el estatus que tiene. Y no sé si en ese aspecto es donde se está viendo la mayor evolución de Arribas, ¿no? De ser un jugador que a lo mejor era de jugadas, ¿no? O de goles o de asistencias, a ser un jugador de juego también, ¿no? Ya no solo de aportar en el apartado anotador. Sí, sin duda, y yo creo que además está sabiendo influir en prácticamente cada altura del centro del campo. Creo que es algo que destacaría yo también respecto a las Rivas de la temporada pasada, que era quizá un jugador más específico de tres cuartos. Creo que esta temporada con Dotor y Mario Martín incapaces quizá de generar jugadas, secuencias de pases desde lo que es la base, está sabiendo asumir esa responsabilidad con balón sin que eso empañe su capacidad llegadora en zona tres cuartos, su último pase,
su visión de juego y esa capacidad para conducir, que yo creo que es su principal virtud, pese a que no tenga un físico a priori muy potente o muy estimulante. Creo además que, como bien comentas, esta temporada de Arribas se está viendo quizá un jugador más líder, un jugador más hecho. Yo creo que eso también al final se adquiere con el paso de los partidos y con la experiencia, algo de lo que al final adolecía el Castilla y Arribas, en este caso la temporada pasada, y se nota mucho también que Raúl ha sabido corregir esas carencias del equipo que al final están permitiendo que jugadores ofensivos luzcan todavía más. Sí que es verdad que en cuanto a juego a veces parece faltar un poco, pero Arribas en ese sentido yo creo que se está convirtiendo en un futbolista total en el Castilla. En el Castilla está actuando con bastante libertad, ¿no? Seguramente sea el jugador al que Raúl le concede más libertad, porque Raúl es un entrenador, yo creo que en ese sentido, controlador un poco, ¿no? Es un entrenador en ese sentido conservador, ¿no? De que hay ciertas rigurosidades tácticas que no se pierden, pero Casillas me da la sensación de ser un poco el verso libre, ¿no? Parte a veces un poco desde la derecha para meterse hacia el centro, otras veces está en zona de 3/4, como comentabas, o baja la base, ayudar a formar la jugada. Pero claro, esto en el primer equipo, en el contexto del primer equipo, sería difícil pues ver a Arribas con esa libertad. Entonces, ¿en qué puesto, teniendo en cuenta el esquema habitual de Ancelotti, le ves en el primer equipo? Lo normal yo creo es que lo haga como extremo por derecha con cierta libertad para luego ocupar los carriles centrales y cederle de esta forma el costado al lateral. Pero yo creo que Arribas en clave largo plazo, en clave futuro, va a ser un interior que parta un poco desde el sector derecho y que desde ese mismo sector ya sea organizar, conducir, dividir, finalizar. Creo que en ese sentido va a vivir un poco la transición que viven prácticamente todos estos jugadores, que son un híbrido entre interior, media punta, extremo, y pese a que coquetee con esas tres posiciones, creo que su futuro está como centrocampista, como interior. No te sabría decir quizá un ejemplo, pudiéndolo llevar igual al fútbol de élite, un poco así Bernardo Silva. Creo que es un perfil que necesita el Real Madrid, sobre todo teniendo en cuenta que no tiene un recambio claro en ese sentido Luka Modric, que es el que suele hacer las veces de interior por derecha en el primer equipo, y creo que su naturaleza, su fútbol, la necesidad de entrar en contacto con la pelota constantemente van a llevar arriba, si lo van a catapultar a la posición de interior por derecha, porque creo que además cuanto más participe y más entre en contacto con el balón, más peligro va a generar y mejor va a ser para su equipo. Entonces, en ese sentido, yo creo que la hoja de ruta va a ser que primero coquetee con la posición de extremo. Esa posición además le permitirá quizá ocasionalmente ser media punta, y luego ya sí que creo que se va a consolidar como un interior por derecha, que creo que es la posición en la que tiene un techo más alto. Claro, si hubiese un casting, ¿no?, en el primer equipo sobre posiciones en las cuales puede haber, ¿no?, sitio para, no solo para un canterano, sino para un jugador que venga de fuera, es ese extremo derecho, ¿no? Teniendo en cuenta que la situación de Asensio es incierta en estos momentos, no sabemos si va a renovar, termina contrato en 2023, es un jugador también zurdo que se mete hacia el centro, o sea, el rol podría ser parecido al de Arribas en la posición de extremo. Y después está Rodrigo, que no es un extremo puro, que ya hemos visto que por dentro disfruta mucho y que le da mucho al Real Madrid. Ahí podría estar, ¿no?, en una salida de Asensio o en una convivencia con Asensio, el sitio de Arribas a corto plazo, para después, si lo demostrase, ¿no?, consolidarse como interior al estilo Bernardo Silva, como comentas. Y luego además hay que ser también consciente de que el Real Madrid con Tchouaméni y con Camavinga tiene dos jugadores que comparten ciertas similitudes en cuanto a posición, y eso podría propiciar un doble pivote, y eso dejaría quizá más abierta la posibilidad de recuperar la figura de media punta que se tenía, por ejemplo, con Mourinho en el 4-2-3-1 típico del técnico portugués. Entonces, en ese sentido, yo creo que teniendo un poco en cuenta que tanto Tchouaméni como Camavinga son jugadores a priori a mediano largo plazo, que portarán una vitola o que tendrán un cartel de protagonistas, yo no descartaría que se recuperase quizá la figura del mediapunta y ahí en esa ecuación entrase Sergio Arribas, porque sí que es verdad que además tener a Camavinga, a Tchouaméni y al propio Arribas podría propiciar luego un cambio de sistema al 4-3-3 dependiendo del rival, del contexto, del resultado. Creo que es una pieza interesante, sobre todo porque está en esa edad de jugar en muchas posiciones y de que sea el propio Real Madrid el que vea en cuál de ellas tiene un techo mayor. Yo ya te comento que creo que como interior por derecha es donde le veo más techo, pero sí que creo que además a Ancelotti le gusta jugar con superioridad en el centro del campo, que es al final lo que te proporciona jugadores como Valverde, incluso Rodrigo, con su tendencia también a flotar por detrás del delantero, y en ese sentido creo que arriba sería una pieza interesante.
Esto no es información, esto es una teoría mía. Creo que si Arribas ha prolongado un año más su estancia en el Castilla, sabiendo que tiene nivel para bastante más, yo creo que eso lo reconoce cualquiera, es porque él de alguna manera ha percibido que puede tener esa oportunidad y, oye, ojalá le llegue, ojalá la aproveche, ¿no? Y sería, yo creo que, bueno, pues perfecto, ¿no? Para el Real Madrid subir a un canterano de nivel como Arribas, que se lo ha ganado de esa manera. El segundo jugador del que yo creo que hemos hablado más es Álvaro Rodríguez, delantero uruguayo, que si no estoy mal informado va a ir al suramericano sub-20. Yo comenté hace un tiempo que lo que me trasladaban, ¿no? Como información es que iba a subir al primer equipo, Álvaro, que se iba a incorporar a la dinámica del primer equipo a partir de enero. Lógicamente, esta convocatoria con Uruguay lo que puede hacer es retrasar o frustrar esa posibilidad porque va a estar 6 semanas fuera seguramente y lógicamente, bueno, pues eso digamos que va a tener, bueno, pues ese efecto colateral, ¿no? Pero el caso es que Álvaro Rodríguez parece un delantero, ¿no? Muy del gusto de Raúl, que se está imponiendo en esa pelea por un puesto único en la delantera Iker Bravo en el Castilla y que bueno, que está haciendo buenos números y sobre todo dándole una presencia física al equipo muy importante. No sé cómo estás viendo su temporada de momento con el Castilla para empezar a analizar al jugador. Sí, creo por lo que comentas que es una mala noticia en clave Real Madrid-Castilla y quizá también en clave Real Madrid su presencia con la selección sub-20, pero que al mismo tiempo a él le va a venir muy bien. Es un escaparate tremendo, se va a medir a jugadores que seguro que se lo ponen muy difícil y en ese sentido creo que a la hora de desarrollar lo que es Álvaro como futbolista le va a venir muy bien. Empezó la temporada bien, sí que es verdad que existían ciertas dudas por su titularidad, porque al final la apuesta del Real Madrid por Iker Bravo era importante, el club también había incorporado a Noel, que era un futbolista quizá también con un techo importante, pero sí que es verdad que Álvaro les ha comido la tostada a los dos, hablando un poco claro, yo creo que nadie se lo esperaba, sí que es verdad que ya la temporada pasada dejó pequeñas pinceladas y pequeñas píldoras de lo que podía aportar, es un 9 muy del gusto de Raúl, un 9 guerrero, que cuerpea, que ganador de duelos, que sabe aprovechar también muy bien los espacios que concede el rival, tiene una punta de velocidad muy importante, que eso al final sirve como oxígeno, como pulmón al Real Madrid cuando se encuentra contextos que igual no le favorecen tanto. Y en ese sentido yo creo que Álvaro es un delantero idóneo para la categoría e idóneo sobre todo para lo que busca Raúl con su Castilla. Además está sumando en clave goles y asistencias, está sabiendo llevar su fútbol a un nivel superior y creo que al final le está viniendo muy bien esta temporada con el Castilla. No entraba prácticamente en las quinielas de nadie hace 2 temporadas porque los primeros pasos que dio en la fábrica fueron quizá un poco aciagos, un poco cauteloso, pero sí que es verdad que ahora en las filas del Castilla sin duda es el delantero de Raúl, está haciendo méritos para seguir siéndolo, le va a venir muy bien jugar con su selección y creo que ahí estará la clave. En sí que Bravo lo aprovecha o no, pero ahora mismo creo que es indiscutible y sin duda un jugador a tener en cuenta en clave primer equipo porque es un perfil del que adolece quizá el Real Madrid. Además está incorporando ciertas aptitudes también a la hora de jugar de espaldas, que es algo que el Real Madrid no tiene y en ese sentido en una categoría como la primera RFF en la que a veces te ves un poco condicionado a jugar de manera más directa y a no generar tantas secuencias de pase como al Castilla le gustaría, a Álvaro le viene muy bien y luego también al espacio tiene esa punta de velocidad que le permite ganar acciones y sacar ventajas respecto al rival. Me parece un delantero muy completo, creo que le va a venir muy bien este partido con el Castilla con el primer equipo y que le vendrá muy bien también seguir siendo titular con el Castilla porque sin duda el potencial que se le ve es bastante alto. Claro, aquí no hay dudas en la posición, además no está convocado Mariano. Yo creo que jugarán Rodrigo Asensi y Hazard de inicio, pero Álvaro tendrá minutos casi seguro de delantero centro, que es su posición, aunque él ha actuado en banda algunas veces, no creo que en ese sentido Ancelotti vaya a hacer probaturas con él. Puede ser un delantero, un delantero con ese cuerpo, ¿no? Con esa presencia física, con velocidad, 1,93. además. Claro, con un buen golpeo de balón, porque no está exento de técnica Álvaro Rodríguez. Esto hay a veces que nos fijamos en un estereotipo y a lo mejor creemos que, bueno, pues que adolece de técnica, no adolece de técnica, ¿no? Precisamente, pero puede ser un jugador que en el contexto es de primera ref, ¿no? Que hay más juego directo, hay más pugna, más duelos, ¿no? Encaje muy bien, pero le cueste o esté un poco verde todavía para un primer equipo que a lo mejor le va a exigir otras cosas, o tú crees que el jugador puede tener ese ritmo, ¿no? Ese ritmo de combinación, puede
Porque claro, el delantero centro del Real Madrid, o el Madrid se acostumbra a jugar con un delantero centro como Benzema, ¿no? Que es muy particular, ¿no? En ese sentido es más parecido a Iker Bravo, ¿no? Un jugador más asociativo, que baja más a recibir. ¿Ves a Álvaro, ¿no?, en esa evolución de poder hacer ese papel? ¿O crees que es un delantero de referencia y que el Madrid, bueno, pues tendría que cambiar el estilo o colgarle más balones o ser más directo? Creo que el principal área de mejora de Álvaro es la asociación. Creo que los primeros controles técnicamente es algo que tiene que mejorar, siempre tiende al control orientado hacia adelante, aunque reciba de espaldas, y creo que ese es el principal aspecto en el que tiene cierto margen de mejora y que debería mejorar, sobre todo porque lo que comentas, al final el primer equipo se ha acostumbrado a una anomalía, que es Benzema, un delantero que al final ya no solo es que sume en tangibles, sino que al final participa en el juego, baja a recibir, un delantero que hace prácticamente unos años casi nadie concebía como delantero, sino quizá más como un 10. Y en ese sentido sí que creo que Álvaro tiene que mejorar ciertas cosas, pero le veo potencial para hacerlo, no veo una incapacidad técnica que pueda limitar o que pueda impedir que se convierta en un jugador mucho más completo, y yo creo que está en buenas manos, que esta temporada en el Castilla le va a venir muy bien, y sobre todo que rodearse de jugadores como Arribas, como Peter, como Álvaro Martín, le va a venir muy bien también para adquirir quizá esa visión de juego que no tiene, y sobre todo para pulir esos primeros controles que, como te digo, sí que creo que deben mejorar, sobre todo porque en la élite son fundamentales, ¿no? Un control es prácticamente medio gol muchas veces, y sobre todo si eres delantero. Entonces creo que el área de mejora de Álvaro está ahí, creo que tiene condiciones para hacerlo, y que sin duda le va a venir muy bien seguir a manos de Raúl, porque como tú dices, es un técnico conservador, pero también es un gestor de grupo magnífico, y en ese sentido yo creo que Álvaro está en el lugar correcto para seguir creciendo. No, desde luego lo que ha demostrado Raúl es que es un delantero que le gusta a Álvaro, porque efectivamente la apuesta por Iker Bravo fue fuerte, ¿no? Yo creo que también esa idea de subir a Álvaro obedecía a beneficiar al primer equipo, porque Álvaro podía cumplir el rol de Mariano de mejor manera, ¿no? Que Mariano, que ya está muy fuera de la dinámica, y también darles espacio, ¿no?, a Iker Bravo porque al final es un jugador que el club tiene que decidir lo que hace con él, ¿no?, al final de temporada, en cuanto a comprarlo o no comprarlo. Pero bueno, la verdad es que Álvaro ha demostrado seguramente que se ha adaptado perfectamente, ¿no?, a la exigencia del Castilla, a tener que sacar la victoria cada 2 por 3, ¿no?, porque el Castilla está en los puestos de arriba y bueno, y se lo está ganando, ¿no?, de momento. El tercer jugador, que lo comentamos una vez, yo no sé si recuerdas, fue hace un tiempo, porque era un juvenil que venía fuerte, ¿no?, que había hecho un gran partido contra el Barça en ese momento, es Marvel, ¿no? A mí me ha sorprendido un poco, June, A mí también. porque claro, siendo Ancelotti un entrenador conservador, que no mira mucho a la cantera, no sé, yo me esperaba lo de Rafa Marín, mucho más que lo de Pablo Ramón, pero también lo de Pablo Ramón me hubiese sorprendido menos que lo de Marvel. O sea, ha convocado al que menos me esperaba entre los centrales, la verdad, y no sé, bueno, una primera valoración sobre esto. Pues de primeras me ha sorprendido, porque al final, claro, te esperas pues a Rafa Marín, incluso a Pablo Ramón, quizá por esa polivalencia de poder jugar en prácticamente cualquier posición de la defensa, pero yo creo, intentando indagar un poco en la mente de Ancelotti, que la convocatoria de Marvel viene porque no hay ningún lateral izquierdo puro. No está ni Alaba, no está tampoco Mendy, llega Nacho, antes leía que había probado también a Vallejo y a Odriozola por izquierda, y creo que en ese sentido Marvel puede ser un comodín. Dudo mucho que dispute minutos, porque la defensa al final pues están jugadores como Nacho, como Vallejo, como Odriozola, que presumiblemente jugarán, también Lucas Vázquez en la banda derecha, y creo que lo de Marvel viene un poco por ahí. También me han sorprendido el tema de la portería, que no se llevase a Mario de Luis, pero sí que es verdad que si yo tuviera que destacar una sorpresa en la lista de Ancelotti, entre comillas, sería la de Marvel. Pero bueno, como ya comentamos, es un futbolista cumplidor, está haciéndolo muy bien también a las órdenes de Raúl, y sin duda es un perfil de futbolista a tener en cuenta en clave primer equipo, porque es un central zurdo que parece que ya no se veía, ¿no?, en lo que es el Castilla, un central zurdo con potencial primer equipo. Es un jugador, por lo que hablamos en su momento, ¿no? Un jugador bastante contundente, rápido, ¿no?, ágil. No es excesivamente alto, creo que era No. 1,80 m o algo así, o 1,78 m. ¿Qué tal temporada está haciendo? ¿Cómo le estás viendo esta temporada? Pues claro, las rotaciones, yo creo que, o sea, la defensa es, perdón, la línea en la que más rotaciones yo creo que está haciendo Raúl. En el lateral izquierdo
existían ciertas dudas, empezó Pablo Ramón, luego se probó a Peter en defensa de 5 como carrilero, ahora parece que Rafael Obrador ha demostrado que está para aportar savia fresca a lo que es el carril izquierdo. Marvel sí que es verdad que está jugando y está alternando titularidades con suplencias, en ese sentido no está teniendo quizá la continuidad que yo esperaba a principio de temporada, pero sí que es verdad que al final su temporada en el juvenil fue muy buena, formó una dupla muy buena con Raúl Asencio y yo creo que es un futbolista interesante a tener en cuenta. No sé si lo situaría en el mismo nivel, creo que no, que Rafa Marín, pero oye, el fútbol da tantas vueltas que nunca se sabe. Al final tiene muy buena salida de balón, es contundente en los duelos, pese a no ser exuberante en términos físicos, y yo creo que si disputa algún minuto será como lateral izquierdo, aunque dudo mucho, porque al final la competencia es férrea, ¿no? Y feroz en la defensa. Tiene pinta que el motivo es el que expones, la verdad tiene toda la pinta que tiene que ver mucho con una situación que hay en el primer equipo de no haber en la convocatoria laterales puros, ¿no? Por lo menos en la zurda, y que Marvel puede desempeñar esa función y que bueno, seguramente sea un jugador que salga en caso de que haya algún problema con el que esté jugando el lateral izquierdo en ese momento. Y bueno, quizás la sorpresa agradable, ¿no? O el jugador que a lo mejor no estaba en las quinielas para poder subir porque actúa en el juvenil A. Esto ahora te pediré yo explicaciones sobre esto también, no te vas a escapar de esa. Es Nico Paz, ¿no? Un jugador hispano-argentino, hijo del futbolista Pablo Paz, al que yo he visto en la Youth League y me ha entusiasmado, la verdad, lo que le he visto. Creo que en general el juvenil de Arbeloa me entusiasma. Sí, está batiendo récords, está jugando de manera espectacular, lidera la liga, lidera la Youth League, ¿no? Es muy divertido de ver, de verdad, muy divertido de ver. Y Nico Paz es seguramente su líder, ¿no? O el jugador que aglutina más juego ahí en el centro del campo. Cuéntanos un poco sobre este jugador. Sí, yo creo que por seguir un poco el hilo de lo que comentabas, el Juvenil es el equipo más disfrutón de la fábrica, al menos para mí. Creo que Arbeloa ha conseguido esa sinergia entre un fútbol efectivo y divertido, que muchas veces no va de la mano y es muy complicado de conseguir, sobre todo en edades de fútbol formativo, de fútbol base, porque sí que es verdad que suele haber mucho talento, pero quizá cuesta más esa eficacia, ¿no? Sobre todo en equipos acostumbrados a tener un porcentaje alto de posesión, y yo creo que el Juvenil de Arbeloa en ese sentido está siendo un equipo muy disfrutón, un equipo que da gusto ver, liderado por Nico Paz, también en esa zona, una posición quizás similar a la de Arribas, porque es Arbeloa ya el que le prueba y le testa como interior. Sí que es verdad, quizá una posición más clara de media punta, no tanto como interior, pero yo creo que en esa indefinición futbolística estará la clave para que Nico Paz sea un futurible del primer equipo. Es decir, convertir esa indefinición futbolística en polivalencia creo que es lo que marca la diferencia entre los jugadores versátiles y los jugadores versátiles para la élite. O sea, creo que es un matiz importante, y Nico Paz como futbolista yo creo que lo tiene prácticamente todo. Hace unas temporadas quizá el pero que se le podía poner era que físicamente no dominaba según qué contextos, y al final ha pegado el estirón, tiene una fisionomía que respalda mucho más su fútbol, y sobre todo lo que comentaba antes, creo que no es solo ese estirón que ha pegado, sino cómo conoce su cuerpo y cómo sabe sacarle partido para potenciar así su fútbol. Creo que eso es muy importante, que marca también esa evolución de Nico Paz. Hasta ahora creo también que Ancelotti le venía haciendo muchos guiños en ruedas de prensa y ya quizá por ahí se podía prever su convocatoria con el primer equipo. Sin duda es un futbolista especial, algo le ha tenido que ver Ancelotti para haberle llamado desde el juvenil al primer equipo, y junto a jugadores como Paul Fortuny, Manuel Ángel, César Palacios, creo que se está encontrando muy a gusto, y sobre todo que Arbeloa le está brindando un contexto para ser líder y para que él se sienta líder, que muchas veces tampoco van de la mano, y en caso de Nico lo está cumplimentando a las mil maravillas. Creo que es un futbolista especial y que sin duda el que no lo conozca, si tiene minutos se va a enamorar, y si no los tiene se quedará con las ganas de ver al Juvenil A y sin duda lo disfrutará seguro. La verdad es que sí, que yo sobre todo lo he visto en la Youth League y es que ha sido un espectáculo, un equipo espectacular, muy ofensivo, y eso me ha empujado a verle algún partido de liga también, de División de Honor, porque es que de verdad te engancha, ¿no? Te engancha la televisión, desde luego. Claro, está subiendo desde el juvenil A, tiene 18 años, está todavía en esa
definición propia de los 18 años. O sea, un jugador que esté definido a los 18 años, pues es complicado muchas veces verlo. Tenemos los ejemplos de Pedri, de Gavi. Pedri no es de la cantera del Barcelona, pero yo creo que se me entiende, ¿no? Cuando le pongo de ejemplo, ¿no? O a Gavi, que en este caso sí que lo es. ¿Tú crees que en un contexto, ¿no?, donde el Madrid estuviese en una situación parecida al Barcelona, es decir, situación económica complicada, con la necesidad o con la imposibilidad de fichar a lo mejor jugadores, Nico Paz podría hacer, sin entrar en comparaciones todavía de nivel, ¿no?, que entiendo que pueden ser un poco incómodas, pero podría hacer algo parecido a lo que hizo Gavi, es decir, a plantarse en el primer equipo y decir, oye, pues este es uno más del primer equipo, este no le pesa demasiado, ¿no?, jugar en el primer equipo? Creo que primero, la primera tarea es que el Real Madrid se arriesgue. Creo que al final, en este tipo de situaciones, el porcentaje de riesgo no es tan alto, es prácticamente mínimo, porque ¿qué se puede perder? O sea, quiero decir, es poner a un canterano que si no funciona es tan fácil como dejar que continúe su temporada, en este caso en el juvenil A. Sí que es verdad que muchas veces se tiende a confundir, ¿no? Obviamente Gavi ya apuntaba muy buenas maneras en la cantera del Barça, en la Masía. Yo recuerdo leer al bono de Albert Blaya, que ya lo destacaba cuando todavía estaba pues en el juvenil B, en al final categorías que no suelen determinar luego qué tipo de futbolista vas a ser. Y creo que al final lo que marca la diferencia es que, y lo hemos comentado varias veces, es que mejor rodeado todos somos, o sea, quiero decir, si Sí. a Nico Paz lo rodeas de Modric, de Kroos, le pones un seguro atrás como puede ser Tchouaméni, un delantero como Benzema, que al final conciba el fútbol como lo hace él, pues va a ser un futbolista mucho mejor. Obviamente al final siempre hace falta esa pizca de suerte de que el equipo apueste por ti, de que tú justo en ese partido en el que el equipo apuesta por ti lo hagas bien para tener cierta continuidad. Pero yo creo que el talento, la materia prima, lo básico, está ahí. Creo que Nico lo tiene y que si Carlo ha decidido llamarlo desde el juvenil al primer equipo es porque algo han visto en él. Claro, luego influyen tantas cosas en el fútbol que nunca sabemos lo que puede pasar, pero la diferencia entre un canterano que brilla en la Masía y un canterano que brilla en el Real Madrid para mí no es tanta como se dice, es más que nada que ya sea por necesidad o por otros motivos, en el Barça se apuesta y en el Real Madrid se tiende quizá a ser un poco más conservador con el proceso formativo. Pero yo creo que al final lo fundamental y lo indispensable en estos casos es que el Real Madrid se arriesgue, porque el porcentaje de riesgo en ese tipo de situaciones es mínimo. Es que es lo que te comento, tan sencillo como que si no funciona, vuelva a la dinámica del juvenil y siga sintiéndose líder, protagonista, haga números, promocione al Castilla y el Castilla, pues bueno, ahí ya en la categoría de bronce ya otro gallo cantará, pero en ese sentido yo creo que el Real Madrid tendría quizá que asumir ese porcentaje de riesgo que tiene prácticamente cualquier operación. Quiero decir, es que la tiene también hasta un fichaje que parece cantado que va a salir bien. Pero en ese sentido yo creo que Nico es especial y que Carlos lo sabe, si no, no lo convocas desde el juvenil A. Es que, fíjate, ¿no?, que creo que ha sido convocado también con Argentina para el Suramericano Sub-20, lo cual, oye, no deja de ser Argentina, no deja de ser Sub-20, no Sub-18, como es Nico, ya te va dando pistas eso, ¿no? Aparte de que Carlo le haya convocado. Pero claro, aquí la pregunta casi es obligada, ¿no? Antes hemos hablado bien de Raúl porque está sacando un buen rendimiento del Castilla, porque lo tiene ahí arriba, prácticamente arriba del todo, y está haciendo competir, ¿no?, a jugadores en algunos casos muy jóvenes. Pero Nico Paz no está a lo mejor para ya probar con el Castilla. O sea, ¿cuánto habría de perjuicio en sacarle de esa dinámica tan buena del Juvenil A, más allá del perjuicio que tenga para el Juvenil A, que bueno, que está jugando la Youth League y que está jugando cosas importantes, ¿no? Pero siempre podría bajar a lo mejor para ciertos partidos. No sé, tengo la sensación de que efectivamente se está siendo muy conservador también con Nico Paz, ¿no? Porque si es un jugador susceptible de jugar con el primer equipo, ¿por qué no está jugando ya con el Castilla, ¿no? Un Castilla que a veces adolece de cierta falta de fluidez en el centro del campo, ¿no? Y además un jugador que tiene mucho gol, ¿no? Está haciendo bastantes goles desde el centro del campo. Me imagino que a ti el cuerpo también te pediría verle con el Castilla, ¿no? Sí, sin duda, es un perfil de futbolista que apetece ver en una categoría distinta, ¿no? Porque al final, como bien habrás podido ver en la División de Honor Juvenil, el Real Madrid está acostumbrado prácticamente a aglutinar muchísimo juego, muchísimo fútbol, a que sus futbolistas sean importantes y protagonistas con balón, y eso en primera RFF a veces no depende tanto del Real Madrid Castilla, sino también del juego y del contexto que proponga el rival.
Yo creo que muchas veces se prioriza de manera errónea desde el propio Real Madrid que un futbolista juegue a que un futbolista quizás se teste en distintos escenarios. Creo que se está priorizando que juegue y que se sienta importante en el juvenil a que suba con el Castilla y quizá dispute algún minuto en el que pueda dejar una pequeña píldora que luego sirva a modo de entrante de todo lo que puede llegar a ofrecer. A mí me apetece mucho verlo en dinámica del Real Madrid Castilla. Creo que podría ser interesante cómo se puede entender, ¿no? Con Arribas, con Dotor, incluso con Álvaro. Pero también es verdad que ahora mismo en el Castilla parece tener un once muy definido, no se mueven de arriba Álvaro, Peter y Álvaro Martín, y en ese sentido quizá como interior por derecha ya está Arribas. Entonces creo que es más un tema de overbooking, de cromos repetidos, por así decirlo, que no otra cosa. Pero claro, luego ya está pues medir. Creo que Álvaro Martín, por ejemplo, no tiene nivel para el primer equipo y es algo que, por ejemplo, Nico sí que tiene. Entonces, es un poco ya poner en una balanza en la que entraríamos de nuevo a decir que el Real Madrid es ciertamente conservador con el talento emergente. Pero bueno, ahora la Copa parece que emana como una oportunidad para ver a Nico y quién sabe si lo hace bien y eso no puede empezar o iniciar un efecto dominó que podría suponer desde su presencia con el Castilla hasta su presencia esporádica con el primer equipo. Claro, yo creo que has dejado caer un argumento que a mí, yo desde luego comulgo con él, y es que Álvaro Martín, por ejemplo, que a lo mejor no va a tener ese potencial del primer equipo, pero que es muy útil para el Castilla, te sirve para el objetivo del Castilla de subir a segunda división, pero a lo mejor ahí no estás desarrollando a un futuro jugador del Real Madrid, ¿no? Claro, Y es poner una balanza, si se priorizan los resultados o si se prioriza el proceso formativo implícito en un filial, sobre todo cuando está compitiendo en una categoría tan exigente como la primera federación. Bueno, yo creo que Raúl es más de los que priorizan los resultados sin olvidarse del proceso formativo, pero los resultados. Pero sí que creo que hay según qué casos en los que habría que priorizar sobre todo lo segundo, porque al final el objetivo por excelencia del filial tiene que ser formar jugadores ya sea para el primer equipo y si no se puede para el primer equipo, facilitarles el salto al fútbol profesional. Entonces es un poco una disyuntiva en la que parece que el Real Madrid todavía no ha terminado de posicionarse. Depende también un poco de los entrenadores. Arbeloa, para mí, por ejemplo, es todo lo contrario, que creo que prioriza mucho más la formación del jugador que los resultados. Y casualmente priorizar la formación del jugador sobre los resultados le está dando resultados igual. Claro. Entonces, claro, es un poco una disyuntiva que yo creo que el Real Madrid se tendría que plantear porque muchas veces se pierde mucha materia prima por no priorizar lo que se debería. Mira lo que está pasando con Bruno Iglesias, por ejemplo. Es el ejemplo que te iba a poner, porque a lo mejor Nico Paz adelanta su ascenso al Castilla por la salida de Bruno Iglesias, pero Bruno Iglesias, pues seguramente ahora mismo es visto como o tendríamos que verlo, ¿no? Seguramente como un fracaso del proceso, ¿no? Porque un jugador con ese talento, ¿no? Que venía con esa trayectoria y que la sensación es que se va a ir pues seguido a cualquier equipo, porque será cualquier equipo donde jugará a cualquier cosa, no a lo que le venga bien a Bruno Iglesias, sino seguramente a cualquier cosa. Y tampoco hemos tenido la sensación de verle fracasar en el campo, ¿no? De decir, oye, mira, es que le he dado 20 partidos y el chaval se ha quedado, ¿no? De repente, o no es profesional o lo que sea. La sensación es que ahí se ha quedado un gran talento, se está quedando un gran talento, está en peligro de que se quede. Y claro, es verdad que dices, oye, ¿hasta qué punto el objetivo del Castilla tiene que ser subir a segunda como sea, y no formar jugadores que el día de mañana puedan engrosar, ¿no? Las filas del primer equipo? Es un dilema que entiendo bueno, que puede obedecer a la agenda del entrenador en cada momento. También es que es complicado, ¿no? El entrenador del Castilla es empleado del Real Madrid, pero también tiene su propio currículum, seguramente, y tiene pues sus propios objetivos, ¿no? Y hay a veces que conciliar todo resulta complicado. Pero bueno, que yo creo que lo has explicado muy bien, ¿no? Ese dilema que puede existir. Y yo soy partidario más bien, pues eso, de la formación del jugador, que al final no te va a excluir de los resultados si la formación del jugador es buena y si hay talento, ¿no? Como está demostrando Arbeloa, que está haciendo un año increíble con el Juvenil A. Yo creo que la clave, como en prácticamente todo en el fútbol, es que exista un equilibrio entre lo primero y lo segundo. Creo que como te comentaba antes, el Juvenil A de Arbeloa es el ejemplo perfecto para reflejar lo que te estoy diciendo. Al final se prioriza la formación del jugador, se prioriza que el jugador conozca varias posiciones y en cada una de ellas adquiera ciertas aptitudes y luego eso no es casualidad
que caiga o que derive en resultados favorables para el equipo. Creo que esa sinergia es la idónea y la que debería buscar también Raúl en el Castilla, sobre todo porque hay jugadores muy talentosos, con mucha calidad y que sin duda se están quedando en el camino por falta de minutos, por quizá también un poco el contraste entre lo que tienen y lo que busca el entrenador, pero bueno, al final es tema aparte. Yo creo que también hay futbolistas muy completos que saben imponer su fútbol a cualquier tipo de adversidad o circunstancia que se pueda dar en el fútbol, y sin duda creo que si hay uno de ellos que resaltar de esta convocatoria de Ancelotti es Nico Paz, ¿no? Que siendo tan joven ya ha conseguido, por así decirlo, tantas cosas. Creo que le va a venir muy bien y que sobre todo le va a servir, ¿no? Para que muchas veces el futbolista joven necesita un refuerzo externo, que sea pues una convocatoria con el primer equipo, una llamada de Scaloni, y creo que el hecho de que Nico Paz en un impasse tan corto de tiempo haya tenido esos dos estímulos le va a venir muy bien y sobre todo le va a impulsar, porque al final es un refuerzo para su fútbol, un empujón y sobre todo una muestra de que todo lo que está haciendo no está siendo en vano, por así decirlo. Pues oye, Jun, muchísimas gracias como siempre por tu participación aquí en el canal. Bueno, ya la conocéis la mayoría por Twitter, pero si no os aconsejo buscarla, ¿no? A June Lavín. Y nada, que ya seguiremos comentando la evolución de los Mirlos de la cantera del Real Madrid y bueno, y de otros temas, ¿vale? Gracias a ti, Ramón. Sería una buena noticia, seguro, que si lo hacemos, sobre todo si es porque se han prorrogado esas convocatorias de los pequeños Mirlos. No sé si de Raúl o de Arbeloa, pero sí se han prorrogado.